Sed bienvenidos a esta nueva videolección de nuestro canal Cleonautas. En esta ocasión vamos a analizar cuáles fueron las claves de la política exterior europea durante el siglo XVIII. Y es que en el siglo XVIII el nuevo orden europeo, el nuevo orden que se establece tras un siglo plagado de guerras, marcado por las guerras primero de religión, en torno a la guerra de los 30 años, y luego por las guerras de la hegemonía francesa, decíamos que en el siglo XVIII va a haber un nuevo orden europeo que se define por el nuevo concepto de equilibrio continental. Expliquemos esto. ¿Qué queremos decir con que es el siglo del equilibrio continental? Veréis, desde el siglo XVI y en el siglo XVII, la política europea ha estado protagonizada por la búsqueda de las hegemonías. En el siglo XVI, los Habsburgo, España, de forma simplificada, había conseguido la hegemonía en Europa. Es decir, era la potencia dominante, era la potencia que estaba en todos los conflictos, que estaba en todos los asuntos, en todos los temas europeos. La opinión de España acababa siendo importante. No había zona de Europa Occidental en la cual los españoles no tuviesen intereses o no estuviesen mezclados. Esto implicaba, por supuesto, muchísimos gastos diplomáticos, muchísimos gastos en guerra. Esa situación de hegemonía, España la había mantenido durante aproximadamente un siglo y medio, entre el reinado de Carlos I y Felipe II, que abarca prácticamente casi la totalidad del siglo XVI, y más o menos la mitad del siglo XVII. A partir de esa mitad del siglo XVII, España va a ser derrotada en la Guerra de los 30 años, va a ser derrotada luego definitivamente por Francia, como reconoce la Paz de los Pirineos, y la Paz de los Pirineos del año 1659 se produce un relevo en la hegemonía continental. Francia, recordemos que había entrado en la Guerra de los 30 años precisamente para frenar la hegemonía Habsburgo y conseguir esa hegemonía para ella misma. Tiene éxito y eso permite que el monarca Luis XIV de Francia, el famoso Rey Sol, se convierta en el monarca hegemónico de Europa. Es decir, en la segunda mitad, Francia era la potencia poderosa, la que estaba, cuya opinión era recabada en todos los ámbitos de la Europa occidental e incluso central, y era tan poderosa que podía enfrentarse incluso en solitario contra las demás, igual que le pasaba a España en el periodo anterior. Pues bien, el siglo XVIII ya no va a haber una hegemonía. Va a haber un montón de guerras con las potencias intentando conseguir la hegemonía, pero al final ninguno de esos países va a ser tan poderoso como para poder enfrentarse él solo a los demás. Se llega así a una situación que podemos definir de equilibrio. Ninguna potencia es tan poderosa para enfrentarse a los demás. Ninguna potencia europea se convierte en dominante, en hegemónica. Lo cual, por cierto, va a beneficiar a una de esas potencias, que va a ser Inglaterra, que mientras el resto de coronas lucha en Europa y gasta sus energías en Europa, pues Inglaterra va a hacer una apuesta muy interesante, que es apostar por el comercio ultramarino, por construir un imperio naval que superase al español, o que por lo menos le arrebatase la primacía comercial en el mundo. Esa va a ser la gran ventaja de Inglaterra en este siglo, que consiste en mantener este equilibrio continental. La búsqueda de ese equilibrio, de hecho, se va a convertir en la obsesión de Inglaterra durante 2 siglos, porque de allí ella saldrá como reina de los mares, como reina del comercio internacional. ¿Cómo se llega a esta situación de equilibrio? Pues bien, a partir de una guerra, que es la Guerra de Sucesión Española, que va de 1600 a 1614, que empieza precisamente porque Francia quiere asegurarse la hegemonía. Francia había conseguido la hegemonía durante el siglo XVII y su poder era tanto que había conseguido colocarse a final de siglo como principal candidata a absorber ni más ni menos a la otra gran corona europea, a la corona española. Una corona española que había quedado agotada tras siglo y medio de lucha por la hegemonía. La lucha por la hegemonía es muy cara en vidas humanas, muy cara en dinero, muy cara en recursos. Y España, decíamos, había quedado agotada, Francia le había arrebatado la hegemonía, y cuando los Habsburgo de España, cuando los Habsburgo españoles, cuando Carlos II va a morir sin descendencia, Francia, un francés,
el nieto de Luis XIV, va a heredar la corona española. En un principio, las condiciones del testamento que había hecho Carlos II, cediendo la corona al nieto de Luis de Francia, Felipe de Anjou, establecía que esas coronas no podrían ser unidas, que esas coronas tendrían que seguir siendo separadas. Pero Luis XIV, que recordemos llevaba medio siglo luchando por la hegemonía y habiéndola conseguido más o menos al final, cree que es una oportunidad única para consolidar una hegemonía francesa durante mucho tiempo si consigue unir las coronas. Esto evidentemente asusta al resto de países y les fuerza a organizar la llamada Gran Alianza, una gran alianza con la que empiezan una guerra contra Luis XIV y su nieto Felipe de Anjou. Esta es la guerra de sucesión española. El origen, por tanto, es la pretensión de Francia de incorporar la corona española a los territorios controlados por los Borbones. Así tenemos dos bandos. Por un lado, los Borbones, que apoyan como rey de España a Felipe y que cuentan, pues evidentemente, es Francia, la corona francesa, y la parte de España que apoya como rey a Felipe de Anjou, que es la mayor parte de España, pero no todo. Veremos que a partir de los primeros años de guerra, una parte de España, lo que serían los territorios de la corona de Aragón, van a apoyar al otro candidato. El otro candidato es aquel al que apoya la llamada Gran Alianza. El otro candidato es el archiduque Carlos de Habsburgo, segundo hijo del emperador austríaco, del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En este bando tenemos a Inglaterra, que recordemos va a estar obsesionada por el equilibrio y por tanto no quiere que haya una potencia hegemónica, así que no quiere que Francia se haga con la suya, así que por supuesto Inglaterra como gran mulladura. Austria, los Habsburgo de Viena, que ven la oportunidad de que uno de la familia vuelva al trono de Madrid, vuelva al trono español. Países Bajos, que el gran enemigo de Francia desde la segunda mitad del siglo XVII, ya que Francia había presionado fuertemente hacia Flandes y Holanda pues tenía miedo de que Francia se convierta demasiado poderosa porque podría absorberla y los Países Bajos perderían su independencia. Y luego, pues, Portugal, que de hecho desde esta guerra se va a convertir en un país subsidiario de Inglaterra a partir del Tratado de Methuen, base de la alianza que hacen esos dos países para participar en la guerra de sucesión española, y diversos territorios imperiales de lo que sería la zona geográfica de Alemania, que están aliados con su emperador, con el emperador de Austria, que recordemos es en realidad el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La guerra a nivel militar se caracteriza por una primera fase en la cual los aliados, el bando de la Gran Alianza, gana las principales batallas. En ese sentido, tienen la suerte de contar con dos excelentes generales, como son el inglés Marlborough y el austriaco, de origen francés, que es el Eugenio de Saboya. Gracias al genio de esos dos generales consiguen ganar victorias importantísimas como la de Blenheim, Ramillies o Malplaquet. Entonces, como veis, casi todas son en la primera parte de la guerra, son victorias de los aliados. De hecho, Francia, ante su inferioridad militar, siendo derrotada, como veis, en bastantes ocasiones de una forma importante por los aliados, Francia está a punto de perder la guerra. Y si no lo hace es porque hay una batalla en el año 1707 que se produce en el campo de batalla español, que se produce en Almansa, en la cual el duque de Berwick gana para Felipe de Anjou la victoria de Almansa. Con esta victoria, Felipe de Anjou, que para los que creen que es el rey de España, los que lo apoyan como rey de España, es Felipe V, y de hecho, os hago spoiler, es el que va a ganar la guerra y se va a convertir en rey Felipe V de España. Pues Felipe de Anjou consigue recuperar la mayor parte de territorios españoles. Es, digamos, que a partir de esta batalla, los territorios de la Casa de Aragón, de la Corona de Aragón, que se habían apoyado al archiduque Carlos, van a ser conquistados y se van a pasar al bando pro Borbón, al bando a favor de Felipe. Es el caso de la Corona de Aragón, de los territorios de Valencia y Aragón, que van a pasar a manos de Felipe V y del bando borbónico. Con esta batalla, Francia consigue mantenerse en la guerra, consigue no ser derrotada de forma decisiva. Aún así, como hemos visto, hay derrotas posteriores, como la de Malplaquet. Francia está a punto de rendirse. De hecho, pide condiciones de paz, pero como las condiciones de paz que le proponen los aliados son muy duras, Francia no las puede aceptar. Sigue de mala gana y muy agotada en la guerra hasta que
en la otra campaña en España, las tropas de Felipe V derrotan el intento del archiduque Carlos, que con apoyo español había desembarcado en Barcelona y desde allí había intentado llegar a Madrid. Pues en las victorias de Brihuega y Villaviciosa, los Borbones paran, frenan, derrotan este intento del archiduque Carlos de avanzar a Madrid, de conquistar, de consolidarse en Madrid, derrotan a los austriacos e ingleses y con ello consiguen prolongar la guerra. En esas estamos cuando un suceso en 1711 lo va a cambiar todo. Y este suceso es que muere el emperador austriaco, muere Leopoldo I, no pasa nada, le hereda su hijo mayor, José I, pero también poco después muere José I, con lo cual de repente el archiduque Carlos, que había sido elegido como candidato para ser rey de España, entre otras cosas porque no iba a ser nunca emperador, pues de repente se convierte, por la casualidad del destino, por las muertes sucesivas de su padre y de su hermano mayor, se convierte en emperador de Austria. Y esto evidentemente cambia todo el carácter de la guerra. ¿Por qué? Porque recordemos que la guerra está hecha para impedir la hegemonía. Claro, si de repente el archiduque Carlos se convierte en emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano-Germánico, ganase la guerra y se convirtiese también en rey de España, volveríamos a tener una potencia hegemónica. Los Habsburgo volverían a controlar todo lo que son los territorios de Viena, lo que denominamos Austria, más toda España y su imperio, y su riquísimo imperio americano. Es decir, volveríamos a la situación de Carlos V y Felipe II. Entonces, claro, evidentemente, Inglaterra y Holanda dicen, tiempo, esto no puede ser, no podemos hacer una guerra para evitar que Francia se convierta en hegemónica y permitir que Austria se convierta en hegemónica. Entonces, desde ahí, Inglaterra ya dice que hay que acabar la guerra, que se acabe la guerra pues sin grandes ganadores ni perdedores, y de ese espíritu surge la paz de Utrecht, primero en 1713, en las cuales se permite que Francia consiga que Felipe d'Anjou se convierta en rey de España como Felipe V, a cambio de ciertas compensaciones a Inglaterra, por ejemplo, Gibraltar, por ejemplo, Menorca y alguna pequeña concesión comercial en América. Y la guerra, pues ya solamente queden en pie Francia y España luchando, eso sí, contra Austria, porque Austria no acepta esta paz y sigue luchando. El archiduque Carlos, ahora emperador Carlos VI, quería ser rey de España, va a seguir luchando un año, pero finalmente en 1714 acepta la paz de Rastatt, que es una prolongación, por así decir, de la paz de Utrecht, en la cual pues se termina definitivamente la guerra de sucesión española. En este mapa podéis ver un resumen de lo que sería las cláusulas principales de reparto de influencias y territorios de dichas paces. Fundamentalmente, como veis, pues Francia consigue que el rey de España sea un Borbón. Felipe V se reconoce por todos como rey de España, pero a cambio va a tener que hacer una serie de cesiones. Por ejemplo, Inglaterra se va a quedar con bases navales, con Gibraltar y Menorca, que le dan acceso al Mediterráneo. Atención, a partir de este momento, es decir, durante el resto del siglo XVIII, XIX y el siglo XX, Inglaterra se convierte en una potencia mediterránea. Su flota va a estar en el Mediterráneo y lo que pasa en el Mediterráneo le va a importar a Inglaterra, va a poder intervenir en el Mediterráneo a partir de estas bases que son Gibraltar y Menorca. El archiduque Carlos, decíamos, se lleva un gran disgusto. No va a poder ser rey de España. Va a tener, de hecho, que abandonar Barcelona a su suerte, que se retirará finalmente el 11 de septiembre de 1714. Pero a cambio va a tener unas compensaciones muy importantes. Básicamente, se queda prácticamente con los territorios que España todavía tenía en Europa. Se queda con Flandes y se queda con los territorios en Italia como son Milán, Nápoles y algunos ducados menores. Es decir, Austria sale bastante reforzada de la guerra. Aunque, como decimos, el gran beneficiado de esta guerra el gran ganador sería Gran Bretaña, Inglaterra, como estamos acostumbrados a llamarla, porque consigue que en esta guerra se establezca ya el principio de equilibrio continental. Es decir, ya ninguno de los países es demasiado poderoso. Ni Francia, ni España, ni Austria son tan poderosos como poder tener una hegemonía. Con lo cual, Inglaterra se va a poder dedicar mientras estos gastan sus energías en los territorios europeos, ella se va a poder dedicar a consolidar este imperio comercial. Y vemos en este sentido cómo la adquisición de bases como Gibraltar, Menorca o ciertos derechos comerciales en América van a reforzar esta pretensión.
El hecho de que no hubiera una hegemonía no significa que no hubiese conflictos. Los países van a seguir luchando por la hegemonía durante mucho tiempo y prácticamente no hay un solo año de paz en el siglo XVIII. Diversas guerras se suceden durante toda la primera mitad de siglo con las potencias intentando recuperar lo que había perdido cada una en el Tratado de Utrecht y en el Tratado de Rasta. Por ejemplo, España va a intentar varias guerras para recuperar su influencia en Italia. De todas estas guerras, la más importante sería la Guerra de Sucesión Austriaca, que curiosamente comienza por una razón similar a la Gran Guerra anterior, que había sido la Guerra de Sucesión Española, y es una crisis sucesoria. Y es que el emperador Carlos VI, el archiduque Carlos, recordemos que se había convertido en emperador por un golpe de suerte, mala o buena, mala porque mueren su padre y su hermano, buena porque él se convierte en emperador, pero claro, cuando él va a morir resulta que no ha conseguido tener un heredero varón. Su hija es María Teresa, o sea, su descendiente es María Teresa. Pero claro, María Teresa es mujer y no se puede ser emperador siendo mujer. Con lo cual, si quiere cederle el trono a su hija, a María Teresa, va a tener que llegar a una serie de complicados acuerdos diplomáticos con los países vecinos para que reconozcan con Francia, con Prusia, para que reconozcan a María Teresa como reina, pero en el momento que Carlos VI muere, estos países piensan que es la oportunidad de debilitar a Austria, por tener a una mujer al cargo, le declaran esto es simplificarlo mucho, pero bueno, no, la causa de la guerra es efectivamente que no quieren, se desdicen de su palabra, no quieren reconocer a María Teresa como reina y comienza así otra guerra, que es la guerra de sucesión austriaca, en la cual pues Francia quiere recuperar la influencia que había perdido en la guerra de sucesión española y Prusia pues va a intentar pues, pescar en la debilidad austriaca para ganar territorio. Se forman así dos bandos, en uno estaría Francia, Prusia y España, y en otro estaría Austria, Gran Bretaña y los Países Bajos. La guerra acaba tras una serie de batallas, la guerra acaba en una situación similar a la del inicio. Entre las principales batallas vamos a comentar una que afecta a España, la victoria en Cartagena de Indias de Blas de Lezo contra el intento de invasión de Inglaterra. De Cartagena de Indias está lo que hoy en día es Colombia, era la principal base española en la zona y los ingleses pretendían, a partir de Cartagena, conquistar la América española, conquistar lo que hoy en día es Colombia, Venezuela, y si podían llegar a Perú. Ellos, su intención era esa. Sin embargo, son derrotados contra pronóstico en Cartagena de Indias por el marino español Blas de Lezo, y eso pues ya va a garantizar que España va a controlar la gran parte de América, la mayor parte de América durante todo el siglo XVIII. El final de la guerra se establece la paz de Aquisgrán en 1648 y básicamente sigue el equilibrio. Eso sí, hay un cambio importante y es que va a haber un nuevo jugador en el juego de poder europeo, que es el pequeño reino de Prusia, un país pequeñito, pero que a partir de su victoria contra Austria le va a quitar Silesia, se va a quitar Silesia y se va a convertir así en una potencia europea, en una de las potencias europeas. Austria, en este caso María Teresa, va a conseguir que se la reconozca como gobernante de Austria. Un complejo con una compleja maniobra. Entonces el emperador va a ser su marido, pero ella va a ser la que gobierna Austria y en realidad es la que tiene el mando. El marido pues lo tienen ahí puesto simplemente para hacer el paripé de que no sea ella la emperatriz, porque emperatriz no puede ser, pero la cuestión es que sí consigue quedarse con el trono austriaco. Eso sí, recordemos, perdiendo Silesia. Y otra consecuencia de esta paz de Aquisgrán y el fin de la guerra de sucesión austriaca es que España ha conseguido defender con éxito sus territorios en América y, atención, recupera su influencia en Italia, arrebatándosela a Austria. Perdón, María Teresa lo ha pasado mal, ha estado a punto de ser derrotada, pero bueno, consigue salvar el trono, eso sí, a cambio de perder, recordemos, Silesia y su influencia en Italia. La última guerra que vamos a estudiar es la Guerra de los 7 años, de 1756 a 1763. El origen de esta guerra es que Austria pretendía vengarse, pretendía recuperar lo perdido en la Guerra de Sucesión Austriaca. Y para ello va a ser muy audaz, va a jugar muy agresivamente en el tablero diplomático
y va a dar la vuelta al juego de alianzas. Para vengarse de la pequeña Prusia, va a buscar un aliado poderoso, y para ello va a arrimarse ni más ni menos que al enemigo secular de Austria, el país con el que habían estado enfrentados desde hacía más de un siglo. Y Francia acepta porque se ha dado cuenta de que en esta situación de equilibrio continental el gran enemigo que tiene es Inglaterra, que así como que no quiere la cosa, le ha ido quitando influencia naval, le ha ido cerrando el acceso a colonias muy importantes, por ejemplo en la India, por ejemplo en América, y quiere aprovechar la alianza de Austria pues, para poder plantar cara a Inglaterra y frenarla. Se forman así, por tanto, dos bandos. En uno vamos a tener, atención, Francia, Austria, Rusia, luego hablaremos de ella, y España, frente a Inglaterra, Rusia y Portugal. Es decir, que eso sí, España no empieza la guerra desde el principio, va a ser Francia la que presione para que más adelante, en 1761, con el Pacto de Familia, España acabe entrando en la guerra para ayudarla contra Inglaterra. Una entrada que no sirvió para dar la vuelta a la situación y veremos que España va a ser arrastrada al bando perdedor. Hablamos del desarrollo de esta guerra. En realidad, la guerra de los 7 años son dos guerras distintas. Una guerra terrestre en la cual Prusia se enfrenta ella solita contra Austria, Francia y Rusia, territorios que multiplican por 20 su población y por infinidad su territorio, muchísimo más poderosos que Prusia en teoría, y luego una guerra naval, es decir, colonial, entre Gran Bretaña y la alianza de Francia y España. Bueno, en principio solo Francia y luego en los dos últimos años de guerra también España. Es decir, Gran Bretaña contra Francia y España. ¿Cómo acaban estas guerras? Bueno, decir que la guerra terrestre la va a conseguir ganar Federico II. Ganar, que en este caso es empatar, es decir, consigue que Prusia no perder nada, gracias a que, como veremos, Federico II el Grande se convierte en uno de los mejores generales de la historia y consigue forzar la paz de Hubertusburgo, en la cual concluye esta guerra terrestre en Europa entre Prusia, Austria, Francia y Rusia, con una situación similar al empate, es decir, no hay pérdidas ni ganancias para nadie, con lo cual Austria no consigue recuperar Suecia y Prusia ha sobrevivido al ataque de sus tres gigantescos vecinos. La guerra naval termina con la paz de París y en esta también la victoria es para el bando de los aliados, para el bando de Inglaterra, que se queda con gran parte de las colonias francesas, por ejemplo, en la India y en América, en el Canadá. Vemos en este mapa pues, este enfrentamiento entre Inglaterra y Francia, que como decimos se salda con la victoria de Inglaterra y con la pérdida francesa de su imperio colonial. Lo poco que queda, la parte en América del Norte se la va a ceder a España, la Luisiana se la va a ceder a España como compensación, ya que España ha perdido también la guerra contra Inglaterra y se metió en esa guerra para ayudar a Francia. Bueno, pues como compensación a la derrota española, Francia entrega la Luisiana y luego pues, le van a sobrevivir unas poquitas islas en el Caribe y poco más. El otro gran tema de la política exterior durante el siglo XVIII en Europa es el que denominamos el auge del este europeo. El hecho de que, por así decirlo, las fronteras europeas se amplían con la aparición de tres potencias que unos siglos antes eran periféricas o estaban en un extremo, como es el caso de Prusia, de Austria o atención, del Imperio ruso. El Imperio ruso se había considerado desde la Edad Media como un imperio solo parcialmente europeo, como un territorio solo parecido a Europa, no del todo europeo, muy exótico, muy asiático todavía. Pero va a ser en el siglo XVIII cuando sus gobernantes, especialmente dos de ellos, la van a convertir en una gran potencia europea y la van a integrar en el juego de poder europeo. Estos dos monarcas son, en primer lugar, Pedro I el Grande, que va a reinar entre 1639 y 1625, que es el que comienza lo que sería la modernización de Rusia para pasarla de más o menos la Edad Media a la Edad moderna. Una modernización que se entiende en Rusia como una europeización. La idea de ser moderno para Pedro es ser europeo. Entonces va a cambiar obligatoriamente y usando su poder absoluto, va a cambiar muchos usos y costumbres de los rusos. Por supuesto, va a crear una armada, va a crear un nuevo ejército
y es ese ejército el que le va a permitir progresar hacia el Báltico, derrotar a Suecia, conseguir puertos en el Báltico y desde allí tener una vía de comunicación rápida con Europa que le permita comerciar con Europa, relacionarse con Europa de una forma eficaz y rápida a partir de este costa del Báltico. De hecho, para reforzar esta proyección báltica de Rusia, traslada la capital de Moscú a una nueva ciudad que en su honor se va a llamar San Petersburgo. La otra gran soberana rusa del siglo XVIII es Catalina II la Grande, que reinó entre 1662 y 1796. Catalina II va a gobernar de una forma muy similar a Pedro I, es decir, ella también está obsesionada con la modernización, con la europeización, ella es de origen alemán, ella quiere proyectar a Rusia hacia Europa y para ello va a avanzar primero por tierra, anexionándose veremos progresivamente gran parte de lo que era el reino de Polonia, pero también, igual que Pedro necesitaba una vía marítima comercial para llegar a Europa y había sido el Báltico, ella quiere agrandar la proyección marítima avanzando hacia el otro mar que le pilla cerca, que es el Mediterráneo, y para eso tiene que llegar primero al Mar Negro. Así que va a luchar contra los turcos, les va a derrotar y va a conseguir acceder a la costa norte del Mar Negro, que al fin y al cabo le va a dar acceso marítimo al Mediterráneo. Con esta grandísima expansión producida durante el siglo XVIII, Rusia va a tener ya fronteras cerca del centro europeo y va a tener ya acceso a dos mares, al mar Báltico que le da acceso al Atlántico y el mar Negro que le va a dar acceso al Mediterráneo. Otra de estas nuevas potencias europeas que se localizan en el este europeo es el Reino de Prusia. El Reino de Prusia es nuevo, surge a principios precisamente de este siglo, del siglo XVIII, a partir del Margraviato de Brandenburgo. El Margraviato de Brandenburgo era, eso sí, uno de los principales territorios del Sacro Imperio Romano-Germánico, eran unos 7 principados electores, pero aprovecha la guerra de sucesión, sus monarcas, la Casa de Hohenzollern, aprovecha la guerra de sucesión española para pedirle al emperador que reconozca su territorio como reino, que les suba de margraves a reyes a partir del denominado reino de Prusia. A pesar de que es un territorio pequeño, la habilidad de sus reyes va a conseguir que en muy poco tiempo Prusia se convierta en una potencia europea. ¿De qué reyes estamos hablando? Fundamentalmente dos. Por un lado tenemos a Federico Guillermo I, que es rey de 1613 a 1640, es el denominado rey sargento, y se le llamó así porque tomó una decisión que va a marcar el futuro de Europa, y es que va a configurar al reino de Prusia como un estado militar, es decir, toda la organización jurídico, político, social del reino de Prusia está orientada a tener un ejército lo más grande posible, muy bien disciplinado, muy bien equipado, y por tanto muy eficaz, porque si algo había aprendido Prusia durante el siglo XVII y especialmente la terrible guerra de los 30 años es que en política solamente te haces respetar con la fuerza y sin un buen ejército, sin un gran ejército, es imposible sobrevivir en el centro de Europa. Así que ya os digo que organiza todo para que Prusia tenga un ejército desproporcionado en tamaño. De hecho, los historiadores, para explicarlo, contamos un chiste y es que todos solemos decir que todos los países tienen un ejército, excepto Prusia, en lo cual es un ejército el que tiene un país. ¿Vale? Y es que, repito, todo está orientado a tener un ejército eficaz, a un ejército ganador. Pues bien, el siguiente soberano, el heredero, el hijo de Federico Guillermo I, Federico II el Grande, rey desde 1640 a 1786, va a sacar partido de ese ejército, lo va a convertir en una auténtica máquina picadora de carne, en una máquina de militar perfectamente engrasada, con la que ganar batalla tras batalla, guerra tras guerra y ascender a Prusia hasta el estatus de potencia europea. Ya hemos visto cómo con ese ejército derrota a Austria en la guerra de sucesión austriaca y consigue incorporarse la región de Silesia, que era muy grande, muy rica y muy poblada para lo que, en comparación con lo que era lo que había sido Prusia hasta entonces. Y recordemos que consigue sobrevivir al ataque de 3 potencias gigantescas en comparación con Prusia, como eran Francia, Austria y Rusia en la guerra de los 7 años.
De esta forma, el talento militar de Federico II, empleando ese ejército que había creado su padre Federico Guillermo I, permiten alzar a Prusia como nueva potencia europea. Y la última potencia que se alza en el este es Austria. Explicar Austria es un poco complicado, veréis. Cuando hablamos de Austria nos referimos pues, a los dominios de los Habsburgo austriacos. Claro, los Habsburgo austriacos habían dominado una serie de territorios cerca de lo que hoy en día es más o menos Austria, pero su importancia era que llevaban ya varios siglos siendo coronados además emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, un título que recordemos que es básicamente simbólico. O sea, el dominio que tenía, el control que tenía Austria sobre los territorios imperiales era variable. Había príncipes que obedecían a Austria y otros que no. Entonces, el dominio real de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, de la Casa de Habsburgo, pues era directo sobre los territorios que ellos dominaban. Pues bien, durante el siglo XVIII, el poder que habían perdido dentro del Sacro Imperio Romano Germánico lo van a recuperar conquistando para la Casa de Habsburgo, es decir, directamente para ellos, para lo que denominaríamos los territorios austriacos, amplios territorios en la región del Danubio y en la región de los Balcanes. Por ejemplo, es importantísimo como durante este siglo se van a anexionar toda Hungría, una región muy extensa, muy poblada y con una rica agricultura, y van a empezar a penetrar hacia los Balcanes, derrotando a Turquía. Esto lo consiguen con la obra fundamentalmente de dos reyes. El primero, Carlos VI, rey emperador, desde austriaco y jefe de la Casa de Habsburgo desde 1611 a 1740. Recordemos que había intentado ganar la corona española, había perdido la corona española en el Tratado de Rastatt, pero había heredado el imperio en 1711. Bueno, recordemos que había tenido que renunciar a la corona, pero a cambio había conseguido las posesiones españolas en Flandes e Italia. Además, derrotó al Imperio Otomano, se anexionó a Hungría y desde allí va a comenzar esta expansión que hemos visto hacia los Balcanes. La otra gran reina de Austria en este periodo, María Teresa, 1740-1780. Recordemos que lo va a pasar muy mal al principio porque no la reconocen como reina, tiene que luchar una guerra muy difícil, la guerra de sucesión austriaca, pero al final consigue su objetivo de ser reconocida como la cabeza de los territorios de los Habsburgo, la cabeza de Austria, y consolida a la monarquía Habsburgo como potencia europea. Hasta aquí la videolección. Apóyanos con tu suscripción, tu like y tus comentarios en YouTube. Y ya sabes, Cleonautas, aprendemos historia.